Bienvenidos a Ecos del Abismo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este espacio donde compartimos historias que erizan la piel y despiertan nuestros miedos más profundos. Hoy quiero contarles algo que viví en carne propia. Un viaje por carretera que cambió mi vida para siempre, y no de la manera en que imaginan. Si eres de los que disfrutan viajar de noche por caminos solitarios, quizá, después de escuchar lo que tengo que decir, lo pienses dos veces antes de hacerlo. Ajusta bien tus audífonos, apaga las luces y prepárate, porque lo que te contaré a continuación es tan real como aterrador. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé al encender el motor de mi coche. Había terminado de trabajar tarde, más tarde de lo habitual, y todo lo que deseaba era llegar a casa lo antes posible. El día había sido agotador, y la idea de conducir por la autopista, con sus interminables filas de autos y luces deslumbrantes, me resultaba insoportable. Así que tomé una decisión que ahora, viendo en retrospectiva, desearía no haber tomado. Opté por una carretera secundaria. Aquella vieja ruta que serpenteaba entre colinas, conocida por ser mucho menos transitada y, en ese momento, perfecta para escapar del bullicio. El aire estaba fresco y el cielo, cubierto por nubes que parecían aplastar el horizonte, no mostraba una sola estrella. La luna, apenas visible, se escondía tras una capa de bruma densa. Al principio, la conducción fue tranquila, casi placentera. El sonido monótono de las llantas sobre el asfalto tenía algo de hipnótico. Me relajé, pensando en cómo esa carretera, que muchos evitaban por considerarla aburrida o demasiado solitaria, me brindaba una especie de paz. Bajé un poco la ventana, dejando que el aire nocturno entrara y me despejara del cansancio acumulado. Sin embargo, a medida que me adentraba más en el camino, algo empezó a cambiar. Lo noté primero en el silencio. Un silencio que no era normal, no para una noche en la carretera. No había canto de grillos, ni el ulular de aves nocturnas. Incluso el suave murmullo del viento entre los árboles había desaparecido. Era como si el mundo a mi alrededor hubiera sido apagado, como si algo estuviera conteniendo el aliento. La única constante era el ruido del motor de mi coche y el latido, cada vez más acelerado, de mi corazón. Mis manos, hasta ese momento relajadas sobre el volante, empezaron a tensarse. No sabía por qué, pero una sensación incómoda comenzó a instalarse en mi pecho, como una advertencia que no lograba comprender del todo. Intenté distraerme. Cambié de estación en la radio, buscando algo de música o una voz que me sacara de esa inquietud, pero todas las frecuencias emitían estática. Me encogí de hombros, pensando que, en una carretera tan remota, quizá era normal perder la señal. Pero aquello solo contribuyó a aumentar la sensación de aislamiento. El paisaje a mi alrededor era oscuro, interrumpido ocasionalmente por los faros de mi coche que iluminaban árboles retorcidos y sombras alargadas que parecían moverse al ritmo de mi avance. Y entonces lo vi. Apenas un parpadeo, algo que se movía en el rabillo de mi ojo, junto al borde de la carretera. Reduje la velocidad, casi de manera instintiva, para asegurarme de lo que había visto. Pero cuando volví a mirar, no había nada. Solo mi imaginación, pensé, mientras el sudor empezaba a formarse en mis manos. Intenté convencerme de que había sido un juego de luces, algún animal cruzando el camino o quizás el cansancio que comenzaba a pasarme factura. Pero la sensación no desaparecía. Al contrario, se intensificaba con cada kilómetro que avanzaba. Era como si algo invisible me estuviera siguiendo. Miraba el retrovisor constantemente, esperando ver algo, pero solo me encontraba con el vacío. Sin embargo, esa presencia, estaba ahí. Lo sentía en la piel, en la nuca, en cada vello de mi cuerpo erizado. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me obligué a no detenerme. Seguí conduciendo, aferrándome al volante como si mi vida dependiera de ello. Fue entonces cuando, de repente, la carretera se iluminó. No era la luz de los faros de otro coche, ni tampoco una señal de tráfico. A unos metros delante de mí, en el borde del camino, una tenue luz parpadeaba. Me acerqué lentamente, y pude distinguirla con más claridad. Bajo esa luz, había alguien. Una figura solitaria de pie, inmóvil. Mi corazón dio un vuelco.
Reduje la velocidad casi hasta detenerme, mientras mis ojos se fijaban en esa silueta. Era una mujer, o al menos eso parecía. Vestía algo claro, un vestido largo y pálido que flotaba ligeramente con el viento. Pero lo que más me inquietaba no era su vestimenta, sino el hecho de que, incluso desde la distancia, sentía que me estaba mirando directamente a los ojos. La luz parpadeaba, intermitente, y cada vez que lo hacía, la figura parecía desaparecer por un segundo, solo para reaparecer un poco más cerca de mi coche. Me debatí entre parar o continuar. Algo dentro de mí me decía que siguiera adelante, que no me detuviera. Pero había algo en esa escena que me hipnotizaba. ¿Quién sería? ¿Por qué estaba ahí, en medio de la nada, a esa hora? Tragué saliva y aceleré ligeramente, pasándola de largo. Por un instante pensé que quizá ella estaba pidiendo ayuda, pero algo más profundo, algo instintivo, me hizo seguir. Mientras pasaba a su lado, miré por el retrovisor de nuevo, esperando verla detrás de mí, pero no había nada. La figura había desaparecido por completo. El camino, ahora, estaba vacío. El silencio se hizo aún más denso, y el aire dentro del coche se volvió sofocante. Mi mente intentaba darle sentido a lo que acababa de ver, pero cada explicación lógica parecía desvanecerse con cada segundo que pasaba. La carretera, la mujer, esa sensación, todo me parecía sacado de una pesadilla. Pero aún faltaba mucho por recorrer, y el miedo que me había invadido en esos minutos solo era el comienzo de algo mucho más oscuro. La imagen de la mujer había desaparecido, pero la sensación de peligro persistía. Mis manos seguían aferradas al volante, tan tensas que mis nudillos estaban blancos. Me repetía a mí mismo que no era más que un malentendido, que quizá había visto algo que mi mente había distorsionado. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que eso no era cierto. Lo que había visto, o lo que creía haber visto, no era un simple juego de sombras. Aceleré un poco, intentando dejar atrás ese tramo de carretera lo más rápido posible, pero algo seguía inquietándome. Miraba constantemente por el retrovisor, convencido de que en cualquier momento volvería a ver esa figura, caminando tras mi coche o apareciendo de nuevo, pero el camino estaba desierto, envuelto en la oscuridad. El silencio era sofocante. Solo el rugido bajo del motor rompía la calma, y hasta eso me parecía poco reconfortante. Las estaciones de la radio seguían fuera de servicio, solo estática y un leve murmullo se filtraban por los altavoces. Intenté de nuevo cambiar de frecuencia, buscando alguna señal, pero lo único que conseguía era un zumbido molesto que parecía retumbar en mi cabeza. Apagué la radio por completo. El silencio absoluto parecía mejor que aquel ruido inexplicable. El aire dentro del coche comenzó a sentirse denso, como si la temperatura hubiera bajado de repente. Miré el termómetro en el tablero, estaba en los grados normales, pero no se sentía así. El frío era real, tanto que empecé a notar cómo mi respiración se convertía en pequeñas nubes de vapor. No entendía qué estaba pasando. No hacía tanto frío afuera, y ciertamente el sistema de calefacción del coche funcionaba bien. Intenté no pensar en ello. Mis ojos se fijaron en la carretera que tenía por delante, una línea interminable de asfalto negro rodeada de árboles cuyas ramas se mecían suavemente bajo la brisa nocturna. Pero había algo extraño en ellos también. Las sombras que proyectaban las ramas parecían más densas, más retorcidas, como si intentaran alcanzar el coche. ¿Era mi imaginación o las sombras realmente estaban cambiando de forma? El corazón me latía con fuerza en el pecho. Cada músculo de mi cuerpo estaba en tensión, esperando algo. Entonces, sin previo aviso, las luces del coche comenzaron a parpadear. Era solo un parpadeo rápido al principio, pero suficiente para hacer que mi estómago se encogiera. No, susurré para mí mismo. No ahora, por favor, no ahora. Pero las luces siguieron parpadeando, intermitentemente, como si algo estuviera jugando con el sistema eléctrico. Frené ligeramente, temiendo que el coche pudiera apagarse en medio de esa carretera desierta. Pero lo que vino después fue aún peor. La radio, que había apagado minutos antes, se encendió sola. Primero, un leve crujido, como si alguien estuviera ajustando el dial. Luego, una voz, o al menos algo que sonaba como una voz.
Era un murmullo apenas audible, susurrante, que hacía eco en el interior del coche. No reconocía el idioma, pero el tono de la voz me ponía la piel de gallina. No estaba solo, no podía estar solo. ¿Quién anda ahí?, dije en voz alta, como si eso fuera a detener lo que sea que estuviera ocurriendo. No recibí respuesta. Solo el mismo murmullo bajo, constante, como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído, pero desde algún lugar muy lejano. La luz parpadeó de nuevo. Esta vez fue más fuerte. El coche entero vibró durante un segundo, y el motor emitió un sonido extraño, como si estuviera luchando por mantenerse encendido. Maldije en voz baja, pero no podía detenerme. No aquí, no en esta carretera. Y entonces, la vi de nuevo. A unos 100 metros más adelante, la figura de la mujer apareció de nuevo, esta vez en medio de la carretera. Parada inmóvil, como si me estuviera esperando. Mis ojos se abrieron de par en par, y mis manos se aferraron con más fuerza al volante. No puede ser, pensé. La había dejado atrás. Había desaparecido. Y sin embargo, ahí estaba, más clara que antes, su vestido pálido ondeando ligeramente en la brisa. Frené bruscamente, casi instintivamente. No podía evitarlo. Si seguía avanzando, la atropellaría. Pero ella no se movió. Simplemente se quedó allí, mirándome. Sentí su mirada atravesar el cristal, aunque su rostro seguía cubierto de sombras. Y entonces, justo cuando el coche se detuvo por completo, la temperatura cayó aún más. Mis manos comenzaron a entumecerse por el frío, y el vapor de mi respiración llenó el interior del vehículo. Miré a mi alrededor, desesperado por encontrar alguna señal de que no estaba solo en ese tramo de la carretera. Un coche, una luz, cualquier cosa. Pero no había nada. Solo oscuridad y la figura de esa mujer parada frente a mí. En ese momento, las luces del coche fallaron por completo. Me quedé a oscuras, rodeado solo por la fría noche. El motor siguió encendido, pero las luces, nada. Intenté encenderlas de nuevo, pero no respondían. Mis dedos temblaban mientras giraba la perilla del tablero, pero el panel de control tampoco encendía. Y entonces, de la nada, escuché un golpe sordo en la parte trasera del coche. El miedo me paralizó. No quería voltear, no quería saber que había golpeado el coche, pero el sonido era claro. Algo había tocado el maletero, y lo peor de todo es que podía sentirlo. Un peso, una presencia justo detrás de mí. No me atrevía a mirar por el retrovisor. El miedo me consumía. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, como si alguien o algo estuviera intentando abrir el maletero. Sentí como la piel se me erizaba y el aire se volvió más denso, casi irrespirable. Todo mi cuerpo gritaba que acelerara, que saliera de ahí, pero algo más profundo me decía que si intentaba moverme, la cosa que estaba detrás del coche no me dejaría escapar. Me quedé quieto, en silencio, con la mirada fija en la oscuridad. No sabía cuánto tiempo pasó, pero el peso en el maletero finalmente desapareció. O al menos eso pensé. Mi respiración era pesada y entrecortada, como si hubiera corrido kilómetros. Tenía la sensación de que cualquier movimiento en falso podría desencadenar algo mucho peor. El murmullo en la radio volvió a hacerse presente, pero esta vez más claro, más cercano. Y entonces lo escuché, una risa. No una risa común. Era una risa baja, casi infantil, pero cargada de una malicia indescriptible. Y venía de detrás de mí. La risa resonaba, baja pero constante, mientras la presión en el ambiente crecía. El aire en el coche se había vuelto espeso, casi irrespirable. La risa venía de algún lugar detrás de mí, pero sabía que no debía voltear. Todo mi instinto me decía que, si lo hacía, lo que sea que estuviera allí detrás dejaría de jugar conmigo y atacaría sin piedad. Mi mente trabajaba a mí por hora. Debo salir de aquí, pensé. Pero el coche seguía en la oscuridad, las luces no respondían y el panel de control estaba completamente apagado. Miré al frente, esperando ver a la mujer otra vez en la carretera, pero ya no estaba.
La sensación de que me observaban desde algún lugar, aunque ella no estuviera visible, seguía presente, más fuerte que nunca. La radio crepitaba, y de repente la risa cesó. El silencio volvió, pero era un silencio aún más inquietante. Mis manos temblaban, intentando girar la llave para apagar el coche por completo. No funcionaba, el motor seguía rugiendo. Golpeé el volante con frustración, intentando recuperar el control de la situación, pero nada cambiaba. Fue en ese momento cuando el retrovisor, que hasta ahora me había rehusado a mirar, comenzó a empañarse. El cristal se cubría lentamente de una neblina fría, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. Cerré los ojos por un segundo, sintiendo como el miedo me consumía. Pero cuando los abrí de nuevo, algo había aparecido en el espejo. Un rostro. Borroso al principio, pero cada vez más nítido. Estaba deformado, la piel grisácea, los ojos completamente oscuros, sin vida. Era la misma mujer que había visto antes en la carretera, pero ahora estaba detrás de mí, dentro del coche. La imagen en el retrovisor era cada vez más clara. Sus ojos vacíos me observaban fijamente y una sonrisa torcida y grotesca se dibujaba en su rostro. Mi corazón latía tan rápido que sentía que en cualquier momento estallaría en mi pecho. La sensación de terror absoluto me paralizó. Quería moverme, quería huir, pero mis músculos no respondían. La figura en el retrovisor comenzó a moverse, acercándose lentamente, como si su reflejo estuviera atravesando el cristal para entrar por completo en el coche. Finalmente, en un acto desesperado, grité. El sonido resonó en el interior del vehículo, pero no cambió nada. La mujer seguía acercándose, sus ojos negros como pozos sin fondo. La risa, aquella risa macabra, volvió a llenar el aire, pero esta vez era más intensa, más aguda. Parecía provenir de todas partes a la vez, envolviéndome, asfixiándome. Mi respiración era entrecortada, el frío me congelaba hasta los huesos, y sentía que estaba a punto de perder la razón. No sabía qué hacer. Entonces, sin previo aviso, la radio se encendió de nuevo, pero esta vez no hubo estática ni murmullos. Solo una voz. Una voz distorsionada, rota, pero clara. No puedes escapar. Esa frase, repetida una y otra vez, se entrelazaba con la risa de la mujer. Y, de repente, las luces del coche volvieron a encenderse, cegándome por un momento. El panel de control comenzó a parpadear como loco, y el motor rugió, amenazando con apagarse. En ese instante supe que era ahora o nunca. Pisé el acelerador a fondo. El coche arrancó de golpe, rechinando las llantas contra el asfalto. El motor rugió con una fuerza inesperada, y el vehículo salió disparado por la carretera. Las luces delanteras apenas iluminaban el camino, pero no me importaba. Solo tenía una idea fija: huir. Huía de esa presencia, de esa mujer, de esa oscuridad que parecía devorarme desde dentro. Pero el retrovisor seguía reflejando su rostro. Su risa no se desvanecía, y cada vez que miraba de reojo, ahí estaba, siguiéndome, más cerca, como si estuviera conectada de alguna manera a mí. Conduje por lo que parecieron horas. No sabía si el tiempo seguía su curso normal o si había quedado atrapado en una especie de bucle macabro. La carretera parecía interminable, los árboles pasaban a mi lado como sombras que se movían demasiado rápido. El miedo seguía corriendo por mis venas, pero poco a poco, algo más comenzó a filtrarse: desesperación. El coche temblaba, como si estuviera al borde de descomponerse, pero no podía detenerme. Cada vez que pensaba en frenar, escuchaba su risa resonar en mi cabeza, susurrándome que ella estaba detrás, que no importaba lo rápido que fuera, ella me alcanzaría. Sentía su presencia en cada curva, en cada kilómetro que avanzaba. Finalmente, tras una curva cerrada, vi una luz a lo lejos. Era una pequeña gasolinera. Mi corazón dio un vuelco. Un lugar seguro, pensé. Pero incluso mientras me acercaba, algo en mi interior me decía que la pesadilla no había terminado. Aún así, era mi única opción. Frené bruscamente frente a la gasolinera y me apresuré a salir del coche, tropezando con mis propios pies. Corrí hacia la pequeña tienda, esperando encontrar al encargado, a alguien,
cualquier cosa que me conectara con la realidad. Pero cuando abrí la puerta, el lugar estaba vacío. No había nadie. Solo un silencio sepulcral y el leve zumbido de los fluorescentes. El terror me invadió de nuevo. El coche seguía encendido fuera, sus luces iluminando la carretera, pero algo no estaba bien. Miré hacia la entrada, y ahí estaba de nuevo, la misma figura. La mujer. Parada junto al coche, con esa sonrisa deformada en su rostro. Quise gritar, pero mi voz se quebró. Sabía que no había forma de escapar. Ella me había encontrado, y esta vez no me dejaría ir. El sonido de la puerta de la gasolinera cerrándose detrás de mí fue lo último que escuché antes de que las luces parpadearan y todo se volviera negro. Desde esa noche, nadie ha sabido más de mí. El coche fue encontrado abandonado en la carretera días después, pero no había señales de mí. Algunos dicen que la carretera está maldita, que muchos han visto a esa mujer antes de desaparecer. Y quizá, si alguna vez decides tomar ese camino en medio de la noche, tú también puedas verla, parada bajo una luz parpadeante, esperándote.